En la guía de estadística vamos a hacer varios ejercicios del tipo Faro, tomados de un libro de prácticas, ¿verdad? Ya ustedes saben que por eso es la numeración que no coincide. Este sería el primer ejercicio. En el caso de este tenemos la distribución de la evaluación de cívica en un colegio, en cualquiera. Tenemos las notas obtenidas de 2 estudiantes y ocupamos saber quién pasó y quién no pasó. De acuerdo con eso vamos a seleccionar la respuesta que consideramos correcta, porque de todas esas afirmaciones solo hay una correcta. Entonces, en este caso vamos a obtener el promedio, pero se obtiene un promedio que llamamos ponderado, porque cada nota equivale o sí, más bien se asigna a un rubro que es diferente en cada caso. De hecho, vean que el proyecto, por ejemplo, es el rubro más pesado. Tenemos la prueba escrita que le sigue y los menos pesados o menos importantes, como dirían, es la asistencia y el concepto. Entonces, vamos a tomar cada nota obtenida y multiplicarla por el rubro correspondiente, el peso de ese rubro. Entonces, esta multiplicación se va a ir sumando para al final dividirlo entre el total de pesos, que sería el 100, el total de la nota, digamos, si tuviera todo bien. Por ejemplo, para Andrea, al obtener el promedio o la media aritmética ponderada, en este caso tendríamos que hacer 63 que sacó en la prueba escrita por 35 que vale esa prueba, 84 que sacó en el trabajo cotidiano por 15, 60 que sacó en el proyecto por 40, 98 de asistencia y un 100 en concepto. Ay, apenas me entró ahí, es un 10 por 5. Entonces, todo esto se va a dividir entre 100, que sería para obtener la ponderación. Eso se puede hacer en la calculadora, ya sea en fracción o lo de arriba y al final dividido entre lo de abajo. Vamos a darle un toquecito. Yo me voy a ayudar con la calculadora blanca. Vamos a escribir todo eso. 63 por 35 más ahí está todo. Y después lo que vamos a hacer es darle igual y dividir inmediatamente por 100, que sería el total de los pesos de los rubros evaluativos. Aquí nos da entonces que Andrea tuvo un promedio de 68,55. Ya podemos ver que Andrea claramente no pasó, necesita un 70 o más para pasar. Entonces podemos descartar todas las opciones que hablen de que Andrea aprobó. Vamos a sacar lo mismo para Patricia. Yo lo voy a hacer directamente aquí en la calculadora. Multiplicar las notas de Patricia por lo que vale cada nota. Un 72 en la prueba escrita. Un 70 en cotidiano. Un 71 en el proyecto. Un 95 en asistencia y un 97 en concepto. Ok, ese sería el resultado. Hay que dividirlo entre 100 y nos sale que da 73,7. Lo voy a anotar por aquí nada más. Patricia. Ella sí pasó. Entonces, de acuerdo con esto, ustedes van a marcar la respuesta correcta que viene aquí. El ejercicio siguiente consiste en sacar igual el promedio o media aritmética, pero aquí tenemos los datos agrupados. Tenemos la estatura en intervalos, que quiere decir que, por ejemplo, hay 4 estudiantes que miden entre 150 y 160 centímetros.
No sabemos exactamente cuál es la medida, pero sí sabemos que está ahí en ese intervalo, o sea, anda rondando los 150 y 160. Entonces, para hacer un promedio en este tipo de casos, lo que vamos a sacar es el punto medio de cada intervalo. Lo voy a poner por aquí a la par para tener como una media, ¿verdad? Aquí también vamos a sacar como un promedio de lo que miden estos 4 estudiantes, que sería la mitad entre 150 y 160, sería 155. Lo mismo vamos a hacer con todos los demás intervalitos, sacamos la mitad. Y muy importante también es tener claro cuántos estudiantes tenemos, cuál es la población total. Si sumamos todos estos datos de acá nos va a dar como resultado 30. Eso nos va a funcionar porque al final vamos a dividir entre el total de datos que teníamos, que son 30. Multiplicamos cada cantidad de estudiantes por el punto medio que sacamos de cada intervalo. Tendríamos entonces que multiplicar 4 por 155, 12 por 165, ok, le damos igual. Eso me da la suma de todas esas multiplicaciones. Es muy parecido a lo que hicimos antes, que era de ir sumando, multiplicando. Y lo vamos a dividir por 30, que sería el total de estudiantes, el total de datos. Eso nos da un promedio o una media de 170 centímetros. Aquí tendríamos que considerar que el promedio en centímetros de las estaturas de los estudiantes es de 170. De hecho, vean que la mayoría de los estudiantes se concentran en esas medidas, entre los 160 y los 180, que sería 170. Esa sería la respuesta que vamos a ubicar en las casillas. Bueno, yo la voy a poner así para que ustedes recuerden cómo se utilizan bien estos cuadritos. No tenemos decimales, eso se ubica solo en los enteros. Para los ejercicios 9 y 10 vamos a considerar lo que nos dicen en este cuadrito. Nos dan medidas de resumen. Para ser más claros, nos dan el promedio o la media aritmética, que es de un 80,67. Nos dan la mediana, el valor central, que sería de 68. Y nos dan la moda, que sería de 100. ¿Ok? Aquí lo importante es saber qué significa cada uno de estos datos que nos dieron. Recuerden que el promedio pues es la cantidad más o menos media, intermedia, por donde anduvieron las notas. Pareciera que anduvieron bien en su mayoría, pareciera. Pero resulta que la mediana, el valor central, nos dice que fue de 68. Esto quiere decir, un momentito, que de todas las notas obtenidas, la del medio, por así decirlo, ordenadas de menor a mayor, sería de 68. Aquí hay un montón de calificaciones de exámenes, aquí también, pero la central fue de 68. Esto también divide a la población o al total de datos en 50%. Esto es un 50%, esto es otro 50%. Quiere decir que un 50% de los estudiantes tuvo notas hasta 68, o sea, bajas, ¿verdad? Para que vayamos teniendo una idea. La moda es el valor que más se repite, entonces podrán decir, ay, pero hubieron un montón de 100. No, puede ser que solo hubieron 2 100 y el resto de notas todas eran diferentes. Entonces, ya por tener un 100 repetido, tenemos que esa es la moda. Vamos a leer entonces lo que nos dice la 9. Por ejemplo, dice que la nota mínima fue superior a 68. Sabemos que 68 es la mediana y que por esto hay notas más bajas que 68. Eso quiere decir que la primera proposición es incorrecta.
porque no es cierto que la nota mínima obtenida fue mayor a 68. Y la otra dice que el 80,67% de los estudiantes ganaron la prueba. Eso tampoco es cierto, porque lo que hacen es confundir con el promedio, que fue una nota de 80,67, asignándole un porcentaje. No tiene nada que ver eso. Entonces esta tampoco sería correcta. Vamos a ver en la 10. Ahí ustedes marcan la opción, ¿verdad?, de arriba. En la 10 nos dicen que la calificación que más se repitió fue en la prueba fue de 100. Esta es correcta porque nos dicen que la moda es 100. Entonces, por definición de moda, que es el dato que más se repite, ya sabemos que esa es la correcta. La profesora tuvo que reprogramar una nueva prueba para los estudiantes que no alcanzaron una nota de 70. Esta también sería correcta, porque en el cuadrito nos hablaron de que si el 45% o más de los estudiantes no logra la nota mínima de 70, la prueba se tiene que reprogramar. Entonces, como aquí podemos ver que el 50%, o sea, la mitad de los estudiantes, esto es más del 45%, no aprobó porque les dio hasta 68, ¿verdad? Esto va a tener que darse, la reprogramación del examen. Entonces, ambas serían verdaderas. Para el ejercicio 11, que habla de temperaturas máximas registradas 12 días en el mes de enero del 2016 en San José, lo que hice fue tomar las temperaturas ya ordenadas por dicha de esos 12 días, pero las escribí todas juntas aquí abajo para que ustedes vean cómo se va a separar esto en cuartiles, porque la pregunta tiene que ver con cuartiles, el segundo y el primero específicamente. ¿Cómo sacamos los cuartiles? Vamos a sacar, de acuerdo con la fórmula, el cuartil 1 se obtiene con n más 1 sobre 4. Esa va a ser la posición del primer cuartil, porque son medidas de posición. N es el número de datos y en este caso tenemos que son 12. Entonces sería ponerlo así. Esto les va a dar como resultado 3,25. Quiere decir que el primer cuartil se va a ubicar, se va a encontrar entre las posiciones 3 y 4. Por los decimales nos vamos a ir al 1, 2, 3 y cuarto lugar. Aquí vamos a encontrar el cuartil 1, que representa el 25% de los datos. Después también nos hablan del segundo cuartil, entonces vamos a sacar el cuartil 2, que es la mediana, n más 1 sobre 2, que sería 12 más 1 sobre 2, eso les va a dar 6,5. Vamos a ubicarlo entonces entre la posición 6 y la 7 por los decimales. Entonces, si esta era la 4, 5, 6 y 7. Aquí en medio de estos dos valores está el cuartil 2, que sería el 50% de los datos. Ahora vamos a leer las proposiciones. La primera dice que al determinar el segundo cuartil se observa que un 50% del total de las temperaturas se ubican entre 28 y 31 grados. Eso quiere decir que un 50% de las temperaturas se ubican entre estas medidas. Y si nos fijamos en el 50% superior, las temperaturas más altas, ellas van desde los 28 hasta los 31 grados, justamente como lo dice el ejercicio. Esta sería correcta. La segunda habla del primer cuartil, que fue el que sacamos primero, ¿verdad? Hasta acá. Dice que se observa que un 25% del total de las temperaturas se ubican entre 24 y 26 grados. Si vemos el primer cuartil, el 25% que lo definen aquí en medio de ellos, este sería entonces un resultado correcto también, porque justamente vemos que las temperaturas se ubican entre los 24 y los 26 grados.